Aquí no venimos a ver películas, venimos más bien a entender lo que nos esconden, ¿saben? Bienvenidos sean a lo oscuro del cine. Hay lugares donde las personas entierran a sus muertos y hay otros donde parece que los muertos jamás aceptaron quedarse enterrados. Debajo de las calles de París existe un mundo que millones de turistas jamás ven. Kilómetros y kilómetros de túneles, huesos humanos apilados unos encima de otros, pasillos tan estrechos que apenas si puedes respirar o caminar, y una oscuridad tan profunda que incluso una lámpara parece inútil. Pero lo más perturbador de todo es que algunas personas creen que esos túneles no solamente guardan cadáveres, guardan algo peor, mucho peor. Guardan aquello de lo que nadie puede escapar, la culpa. Hola. ¿Por qué no quieres hablar conmigo, Scarlett? ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Esta, mis queridos espectadores, es la historia de Así en la Tierra como en el Infierno, película del año 2014 dirigida por el señor John Eric Dowdle y protagonizada por Perdita Wicks, Ben Feldman, Edwin Osh y Francois Civil. Pero bueno, a lo que venimos y sin alargar más este descenso, comencemos con esta historia. La película arranca lejos de París, muy lejos. Nos encontramos en Irán. Y desde el principio pues conocemos a Scarlett Marlowe, una joven arqueóloga obsesionada con descubrir uno de los mayores misterios de la historia, la piedra filosofal. Así es, la misma piedra legendaria que durante siglos ha estado rodeada de historias sobre alquimia. La piedra capaz de convertir metales en oro. La piedra que es capaz de curar enfermedades o cualquier enfermedad. La piedra que supuestamente representaba el conocimiento absoluto. Scarlett no está interesada en dinero ni en fama. Ni siquiera parece estar interesada en su propia seguridad. Está obsesionada y eso se nota desde el primer minuto. La vemos entrando ilegalmente en unas ruinas custodiadas por soldados armados, escalando paredes, corriendo por pasadizos antiguos, arriesgando literalmente la vida por encontrar una inscripción escondida. Y cuando finalmente la encuentra, descubre una pista que podría conducir directamente a la piedra filosofal, pero apenas sale del lugar, todo se viene abajo. Disparos, persecuciones, soldados, explosiones y Scarlett escapa por muy poco. Lo interesante aquí es que la película deja claro algo desde el principio. Scarlett no es una heroína clásica. Es inteligente, es valiente, sí, pero también está obsesionada hasta niveles peligrosos. Y muchas veces las personas obsesionadas terminan arrastrando a otros con ellas. Poco después, llega a París y aquí conocemos a George, un viejo amigo suyo, un tipo mucho más tranquilo que ella, mucho más racional y honestamente mucho más sensato en muchísimos temas, ¿saben? George no quiere saber nada de aventuras, no quiere saber nada de tumbas antiguas y mucho menos quiere meterse en catacumbas, carajo. Pero Scarlett necesita de su ayuda porque George es uno de los pocos capaces de traducir ciertos textos antiguos relacionados con Nicolas Flamel. Y aquí pues aparece un dato muy curioso, bastante interesante. Nicolas Flamel fue una persona real, existió de verdad.
Y durante siglos circularon rumores de que había descubierto el secreto de la alquimia. Incluso después de su muerte aparecieron historias diciendo que seguía vivo. La película toma toda esa leyenda y la convierte en el centro de su historia. Scarlett pues convence a George de ayudarla y juntos comienzan a seguir una serie de pistas escondidas por toda la ciudad. Símbolos, inscripciones, algunos mensajes ocultos, fragmentos de historia y pues bueno, poco a poco descubren algo muy inquietante. Todas las pistas parecen señalar el mismo lugar, las catacumbas de París. Y aquí es donde realmente empieza la pesadilla, porque las catacumbas no son una simple atracción turística, son más bien un laberinto gigantesco construido debajo de esta ciudad. Un lugar donde descansan los restos de millones de personas. Millones. Imaginen eso por un momento. Millones de esqueletos, millones de cráneos, kilómetros y kilómetros enteros de muerte acumulada bajo tierra durante siglos. Y aún así, Scarlett quiere entrar porque está convencida de que la piedra filosofal pues se encuentra ahí abajo. Así que reúne a un pequeño grupo. Entre ellos pues se encuentran Benji, que documenta todo con cámara, Papillon, un explorador experto en las catacumbas, y algunos amigos más que pues conocen los túneles mejor que cualquier guía oficial. Todos creen que están entrando en una expedición arqueológica. Ninguno entiende todavía que están caminando directamente hacia su propio infierno. Una vez que entran a las catacumbas, la película cambia completamente. Ya no hay policías, ya no hay turistas, ya no, pues no hay una salida, ¿sabes? Solo túneles y obscuridad y más túneles y millones de huesos humanos observándolos desde las paredes. Papillon guía al grupo porque conoce rutas que prácticamente nadie más conoce, y mientras avanzan descubren símbolos extraños grabados en la piedra, mensajes antiguos, marcas alquímicas y evidencia de que alguien estuvo ahí antes buscando exactamente lo mismo, la piedra filosofal. Poco después encuentran una cámara oculta y aquí aparece una de las primeras señales de que algo está muy mal, porque encuentran una inscripción enorme relacionada con el infierno. No es una advertencia, vaya, no es una advertencia cualquiera, es prácticamente una invitación a regresar, pero Scarlett está tan obsesionada con continuar que ignora todas las señales y arrastra al resto con ella. Mientras siguen avanzando, encuentran un túnel tan estrecho que tienen que arrastrarse literalmente. Y esto es importante porque una vez que lo cruzan ya no pueden regresar por donde vinieron. Sin darse cuenta, están atrapándose ellos mismos solos ahí abajo. Después encuentran una sala gigantesca y en el centro descubren algo muy increíble: la supuesta piedra filosofal. Scarlett logra resolver varios acertijos relacionados con la alquimia y finalmente encuentra el artefacto. Pero bueno, aquí la película empieza a ponerse un poco rara, porque la piedra parece funcionar. De verdad, funciona. Uno de los personajes resulta herido. Scarlett usa la piedra y la herida desaparece completamente, así como si nada, simplemente desaparece, como si jamás hubiera existido esta herida. Y aquí todos empiezan a creer que encontraron algo imposible, algo sobrenatural, algo que jamás debió existir. Pero la alegría dura muy poco, porque comienzan los fenómenos.
ruidos, golpes, susurros, sombras y cosas que pues simplemente no deberían de estar ahí, que no tienen una explicación. Benji empieza a escuchar voces, otros comienzan a ver personas, algunos ven figuras que reconocen de su pasado y poco a poco entienden algo muy horrible. Las catacumbas están mostrando aquello que más les duele, aquello que más les avergüenza, aquello que jamás pudieron superar. Y aquí es donde descubrimos el verdadero tema de esta jodida película. No se trata de fantasmas, señores, se trata de culpa. Cada miembro del grupo lleva algo horrible dentro. Digo, todos los llevamos, ¿no? ¿Quién no lo lleva? Algo que intentamos a veces olvidar, pero aquí en la película no se permite olvidar nada. Entonces aparece una de las escenas más perturbadoras, un automóvil en medio de las catacumbas. Así es, un automóvil completamente fuera de lugar, y dentro está el hermano de Papillón, el mismo hermano que murió años atrás. Y aquí pues es donde entendemos un poco que las reglas normalmente ya no existen, menos en ese lugar. No están en un lugar normal, vaya, no están viendo alucinaciones. Algo los está obligando a enfrentarse a sus peores recuerdos. Poco después encuentran a una mujer cantando sola, en medio de la oscuridad, en medio de la nada. Y la escena pues es incómoda porque nadie entiende cómo llegó ahí. La siguen, intentan hablar con ella, pero desaparece, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, pues Benji empieza a derrumbarse psicológicamente. Está aterradísimo y honestamente tiene 1000 razones para estarlo, porque cada vez que avanza las cosas empeoran. Las paredes parecen cambiar, los túneles parecen moverse y la sensación de estar atrapado se vuelve insoportable. Luego de eso, pues encuentran una inscripción aún más inquietante: abandonad toda esperanza quienes entráis aquí. Y sí, esa frase les suena familiar, es porque proviene de la Divina Comedia de Dante Alighieri, la frase que aparece en la entrada del mismísimo infierno. Y aquí la película pues prácticamente deja de ocultarlo. No están atravesando simples túneles, están descendiendo por una versión simbólica del infierno, un infierno construido específicamente para ellos, uno diseñado alrededor de sus pecados y traumas. Lo peor viene después, porque para seguir avanzando tienen que descender. Siempre tienen que descender, nunca subir. Y eso rompe completamente la lógica. Cada vez que intentan encontrar una salida terminan más abajo, terminan más profundo, más cerca de aquello que los persigue. Poco después, uno de los integrantes muere, y después muere otro, y después muere otro. Las muertes comienzan a acumularse. No porque aparezca un monstruo persiguiéndolos, sino más bien porque el propio lugar parece rechazarlos, castigarlos, consumirlos. Y cada muerte pues está relacionada con algo que esa persona jamás logró enfrentar en vida, ¿saben? Resulta que las catacumbas funcionan como un juicio. No importa cuánto corras, no importa cuánto te escondas, tarde o temprano tendrás que mirar aquello que llevas dentro. Y Scarlett, pues digamos que finalmente comprende algo terrible. Todo esto comenzó mucho antes de entrar a París. Todo está relacionado con la muerte de su padre. Una culpa que lleva cargando durante muchos años, una culpa que pues jamás logró superar. Y las catacumbas lo saben. Scarlett empieza a entender que la piedra filosofal nunca fue el objetivo real. La piedra fue solamente la llave, la verdadera prueba era otra. Mientras avanzan por los túneles, los sobrevivientes descubren algo imposible. Ya no están descendiendo físicamente,
están descendiendo dentro de sí mismos. George sigue atormentado por la muerte de su hermano. Papillon no puede escapar del recuerdo de su hermano ahorcado y Benji pues vive paralizado por el miedo. Scarlett lleva años culpándose por la muerte de su padre. Las catacumbas conocen cada uno de esos miedos y secretos. Los utilizan, los convierten en armas. Las paredes parecen cerrarse, las sombras comienzan a aparecer cada vez más cerca. Los golpes se escuchan detrás de ellos y a veces enfrente y a veces encima, como si todo el lugar estuviera vivo. Uno de los momentos más perturbadores, aparte del carro, ocurre cuando descubren que ya no están siguiendo un camino normal. La gravedad deja de tener sentido, las direcciones dejan de tener sentido. Para continuar tienen que atravesar una especie de pozo y al hacerlo terminan caminando por lugares que desafían completamente la lógica. Es como si hubieran cruzado una frontera invisible, como si hubieran entrado definitivamente al infierno. Las muertes continúan, el grupo se reduce cada vez más. Algunos son arrastrados, otros desaparecen, otros simplemente son consumidos por aquello que más temen o temían. No existe, digamos, una criatura principal, no existe un villano tradicional, no existe a nadie a quien temerle realmente. Un lugar construido para obligarlos a enfrentar aquello que jamás quisieron aceptar. Scarlett finalmente, pues, comprende la última pista. Durante toda la película estuvo buscando respuestas afuera, en símbolos, en tumbas, en reliquias, pero la solución siempre estuvo dentro de ella. La piedra filosofal no era un objeto mágico capaz de resolverlo todo. La transformación tenía que ocurrir en la persona, no en la piedra. Y entonces, pues, sucede algo bastante interesante. Scarlett acepta la culpa que lleva cargando, acepta que no puede cambiar el pasado. Acepta la muerte de su padre. Por primera vez deja huir ese mal recuerdo. Y en ese momento las reglas pues cambian. El miedo pierde fuerza, pierde toda su fuerza. Las apariciones pierden poder. Las catacumbas dejan de dominarla. Entonces Scarlett entiende algo que parece muy absurdo. Para escapar del infierno no deben seguir huyendo, deben atravesarlo, deben continuar descendiendo. Y aquí la película juega con una idea muy interesante. Para salir, tienen, digamos, que seguir bajando. Mientras más descienden, más cerca están de regresar a la superficie. Completamente al revés de lo que dictaría la lógica. Los pocos sobrevivientes corren desesperadamente por los túneles. Las apariciones siguen persiguiéndolos. Los ruidos pues aumentan. Los pasillos parecen derrumbarse. Todo se siente como una pesadilla a punto de colapsar. Finalmente, pues encuentran una salida. Emergen del subsuelo, respiran, observan el cielo. Y por primera vez en toda la película vuelven a ver la luz del día. Scarlett, George y Benji son los únicos que logran salir. Pero ninguno es la misma persona que entró, porque todos dejaron algo enterrado allá abajo. Y honestamente eso es lo que vuelve tan interesante esta película. No intenta asustarte únicamente con fantasmas. Intenta mostrarte algo mucho más incómodo, que muchas veces, pues, nuestros peores demonios no viven en casas embrujadas, no viven en cementerios, no viven debajo de la tierra o dentro de un monstruo, viven dentro de nosotros mismos. Y pues bueno, antes de terminar, como en todos los videos del canal, pues aquí van algunos datos curiosos bastante interesantes que sé que puede interesar o ser de interés para ustedes. La película fue una de las pocas producciones que recibió
permiso para filmar dentro de zonas reales de las catacumbas de París. Muchos de los túneles que aparecen en pantalla son auténticos y eso pues es lo que ayudó muchísimo a generar la sensación de claustrofobia que transmite la película. Gran parte de la historia está inspirada en, digamos, conceptos de alquimia medieval, especialmente en los textos atribuidos a Nicolas Flamel. La frase abandonad toda esta esperanza a quienes entráis aquí proviene directamente de la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las obras pues más importantes de la literatura universal. Muchas de las escenas esconden referencias visuales a los círculos del infierno descritos por Dante. Y algo bastante curioso para mi gusto, pues es que la película tuvo críticas divididas cuando se estrenó. Algunos espectadores la consideraron simplemente otra película más de terror, pero con el paso de los años terminó convirtiéndose, óiganlo bien, en una de las favoritas de muchos fans del terror psicológico, principalmente por todas las interpretaciones que existen sobre su significado. Y pues bueno, si llegaste hasta aquí, mi querido espectador, mil gracias en verdad por quedarte, pero como siempre lo digo, quédate mejor con esto. La mayoría de las personas cree que el infierno es un lugar, un sitio lejano al que llegas después de morir, pero tal vez no. Tal vez el infierno aparece mucho antes. Tal vez comienza cuando pasas años huyendo de aquello que sabes que hiciste, de aquello que te persigue cuando nadie está mirando, ¿sabes? De aquello que pues no puedes enterrar sin importar cuánto lo intentes, porque al final las catacumbas de París no son lo más aterrador de esta historia. Lo verdaderamente y encabronadamente aterrador es descubrir que algunos fantasmas nunca estuvieron debajo de la tierra, siempre estuvieron dentro de nosotros. Yo soy Gardere Cabrera y esto fue Lo Obscuro del Cine. Nos vemos en la siguiente emisión. Muy buenas noches y en verdad mil gracias por llegar hasta este punto, querido espectador. Feel the vibration, feet in the streets, it's a new sensation.